Gracias, Señor, te damos. Que en esta hora libremente, Señor, venimos abriendo tu palabra, Señor, buscando consejo de ti. Pedimos, Señor, que tú hable a la iglesia. La iglesia siendo los hermanos unidos. Y que tú puedas inspirar tus ideas, transmitir tus ideas por tu palabra, por tu consejo. Y que puedas estar firmes en la fe, Señor. Prepáranos para las dificultades que viene en la vida. Por la persecución y lo demás que vendrá. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos. Aquí vamos. ¿Hasta cuándo habrá una iglesia organizada? Vamos a 1 Corintios. Vamos a la iglesia primitiva. Los días de Pablo. En los tiempos de Pablo constantemente aconsejaba a la iglesia. Dice aquí, porque, dice, por un solo espíritu fuimos todos, ¿qué? Bautizados. Y cuando cada cual es bautizado ¿a qué cosa? ¿A pertenecer a qué? A un cuerpo. Noten bien, hermanos, cuando somos bautizados, pertenecemos a un cuerpo. No somos bautizados y decir, bueno, ya está libre para hacer lo tuyo por allá. Noten, sean judíos, griegos, sean esclavos libres, y a todos se nos dio a beber ¿de qué? De un mismo espíritu. Por eso debe ser un cuerpo, para que todos podamos tener el mismo espíritu, para que todos podamos trabajar unánimemente juntos. ¿Me siguen? Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino son muchos. Entonces, ¿cuántos diáconos hay en la iglesia de Dios? ¿Cuántos hay? 1. ¿Hay 2? No. Hay muchos, hay en cada pueblo, hay en cada nación, hay en cada continente, hay, ¿verdad? ¿Cuántos ministros hay? ¿Cuántos miembros hay? Y la iglesia no compone de un pastor que digo, bueno, entonces yo soy el único pastor. No. Sino que hay un pastor y hay otro pastor y hay otro pastor y todos los pastores. Bueno, ya vimos algo así, ¿verdad? Un tiempo atrás. Y hay otros ancianos y hay otro diácono y el diácono con el otro diácono de otro lugar. Sigue diciendo, más ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, ¿en qué? En el cuerpo, ¿como qué? ¿Quién lo hizo a ellos como cuerpo? ¿Quién desea que la iglesia sea parte del cuerpo? Vladimir acaba de hacerse parte ¿de qué? De un cuerpo localmente, pero no solamente del cuerpo localmente, sino que parte de este cuerpo que también está unido con un cuerpo mucho más amplio. Sea en África, las Filipinas, sea en Indonesia ahora, no sé si lo mencioné, Indonesia, sea Perú, dije África, pues Kenia cae en África, sea Inglaterra, sea donde quiera, ¿sí? Parte del cuerpo. Es decir que cuando Vladimir baja a El Salvador, Vladimir, que le tome como ejemplo, y le pregunta, oye, y esa fe que tú tienes, eso es lo que tú expresas, esto es lo que tú vives, ¿dónde perteneces? ¿De qué parte? Él no va a decir, no, eso es lo mío personal, yo inventé eso. O yo vengo aquí solo y esto es las ideas mías. Va a ir allá y decir, yo soy parte de un cuerpo. Dice aquí, mis hermanos, porque si todo fuera un solo miembro, si una persona fuera el cuerpo completo, entonces un miembro no es el cuerpo.
Un dirigente no es el cuerpo. Y pocos tampoco es el cuerpo tampoco. Si no miramos el concepto de la iglesia, allí vemos la lectura bíblica, versículo 20 de 1 Corintios 12, dice, pero ahora son muchos los miembros, pero sí el cuerpo, ¿cuántos son? Uno. El cuerpo es uno, pero los miembros son muchos. Son muchos miembros de iglesia, son muchos ancianos de iglesia, son muchos diáconos de iglesia, son muchos pastores de iglesia, son muchos dirigentes de la iglesia, son muchos, pero un solo cuerpo. Ni el ojo puede decir a la mano, mira bien, porque algunos de nosotros somos manos, otros son ojos. No te necesito, ni tampoco la cabeza, los pies. No tengo necesidad de vosotros. ¿Quién es la cabeza ya se lo di. ¿Quién es la cabeza del cuerpo? Parece que no saben o le dio calor. ¿Quién es la cabeza del cuerpo? Es Cristo. ¿Es el pastor de la iglesia? No. El presidente. El concilio de pastores. No, es Cristo y solamente Cristo. Porque Cristo compró la iglesia. El pastor no compró la iglesia. Cristo lo compró con su sangre para redimir a todos los que están en la iglesia. Y por eso la palabra de Dios nos dice cómo debemos vivir y también nos instruye cómo debemos ser como iglesia. Cómo debemos trabajar y organizar. Apocalipsis 1:10, usted lo conoce, dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Juan estaba en el Espíritu, ¿qué día? En el día del Señor. Así como un día, así como nosotros, un día, Juan, ¿qué estaba haciendo? Estaba adorando. Y dice, oí detrás de mí una gran voz de trompeta. ¿Qué decía la voz? Yo soy ¿qué? ¿Quién les hablaba? Cristo le hablaba, ¿verdad? Y dice, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Ahora, es muy interesante lo que Cristo ahora viene a decir a Juan. ¿Juan estaba dónde? En la isla de Patmos, cautivo. ¿Podía visitar a los demás hermanos? Pero ahora Cristo revela algunas cosas y le dice a Juan lo que debe hacer. Dice aquí, escribe en un libro lo que ves. Te voy a demostrar todo lo que quiero que escribas, dice, y enviarlos ¿a dónde? A las 7 iglesias. Y el Señor quiere dirigirse a las 7 iglesias. Ahora, hay unas cosas aquí en el libro de Apocalipsis. Muchos problemas de interpretaciones. Muchos cristianismos por acá, y ahora mezclando ideas. ¿Esas 7 iglesias existían literalmente? ¿Había una iglesia en Éfeso? Sí. Pero cuando se le escribe en el Apocalipsis, y ahora el Señor da consejo a cada iglesia, también se está refiriendo a qué individuos. A todos los cristianos a través de la historia cristiana. A todos. Ahora noten bien. Diferentes iglesias, diferentes congregaciones, diferentes atributos buenos, diferentes problemas en cada iglesia. Pero lo que vamos a ver es que cada iglesia fue organizada. Y esto es en el tiempo de la persecución. ¿Dónde estaba Juan? ¿Y por qué estaba ahí, dice la Biblia? ¿Por la causa de qué?
Ahora yo te pregunto, ¿estaban viviendo en medio de persecución? Pero la iglesia, ¿seguía organizada o no? Tú sabes que hay personas en este mundo hoy en día que todavía libremente entran por la puerta, van a trabajar, van a hacer compras y piensan que deben ser independientes a toda estructura, a toda organización. Es más, y dice, no, es que ya no eso. Y cuando viene la persecución, y yo he hablado seriamente con personas, sus ideas dicen, no, es que cuando ya perseguido, todo jala para su lado. Que no, ¿cómo? No se puede hacer. La iglesia ya no puede existir en medio de la persecución. Yo te pregunto, ¿esa iglesia existía en medio de persecución? Sí. Entonces no es que cada cual jala para su lado, hasta en medio de la persecución. Entonces, ¿cómo es? ¿Cómo va a ser? Bueno, seguimos un poco aquí. Dice aquí, y quiero enfocarme aquí en la iglesia, y por eso le dije que debía saber un poquito de algo de lo que vamos a hablar ya. Escribe al ángel, o al ministro, o al mensajero de la iglesia, ¿de cuál? De Filadelfia. Dice aquí, esto dice el santo. Yo quiero ver algunos de los atributos. Ustedes lo deben conocer, a ver si nos vas a ayudar aquí. Dice el santo. ¿Quién estaba hablando a Juan del principio? Jesús, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Estamos hablando de Jesús, ¿verdad? Habla a la iglesia de Filadelfia. Él tiene una llave. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti, ¿qué cosa? Y eso es la prueba para la iglesia de Filadelfia. La puerta que abre y la puerta que cierra, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, ¿qué esta iglesia, qué atributos tiene? ¿Qué características tiene? Tienen que poca fuerza, pero has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. ¿Quiénes son esos? Bueno, aquellos que fueron probados en algún momento referente a cuando se abrió la puerta. ¿Cuándo fue eso? En 1844. Apocalipsis 11:19 dice. ¿Qué dice, hermanos? ¿Ustedes lo saben de memoria? ¿Cómo que no saben lo que dice? Busca allí, Apocalipsis 11:19. ¿Cómo comienza diciendo? ¿Se vio qué cosa? No, al principio, ¿qué dice? El templo de Dios fue abierto en el cielo. Y cuando se vio el templo de Dios, ¿qué apartamento vio? El Santísimo. ¿Por qué? ¿Cómo saben? Porque se mira el arca del pacto. ¿Ok? Ahora, este es el pueblo de Filadelfia. ¿Ok? Pero seguimos. Dice la colección Cres, que ya creo, todos deben tener ese libro ya. Dice, en el nombre del Señor, porque ahora Dios tiene un pueblo basado en las verdades que cuando Cristo abrió la puerta, reveló. Había revelado al pueblo aquí verdades. ¿Qué verdades? A ver, la verdad del santuario que contiene ¿qué cosa? ¿Qué hay dentro del arca? A ver, los mandamientos de Dios y ¿qué más? Y el sábado. El sábado, ¿verdad? Y ahora da identidad Dios a la iglesia, al movimiento. Identidad. Y dice aquí el Señor, y en el nombre del Señor debemos identificarnos como ¿qué? Es decir, hermanos, que cuando vamos a la comunidad, así igual cuando los hermanitos van para El Salvador, o cuando van para México, o van a Houston, cuando va a Boston, cuando va a Canadá, a cualquier lugar, ¿qué deben hacer? Identificarse como ¿qué? Gracias, hermanita.
Pero debe ser bien claro que debemos usar un nombre, porque Dios lo dio al pueblo, porque tiene un propósito. Dios tiene un propósito que cada vez que tenemos la oportunidad de identificarnos, predicamos un sermón. ¿Me siguen? Dice, ¿quién eres tú? Somos los hermanitos de la casa de Elliot, de allí en la esquinita. No, hermanos. Por favor. Y dice, no, es que estamos en una casita y vamos a hacer evangelismo, vamos a repartir literatura. Muy bueno, quiere ser, ¿verdad?, obra misionera. Vamos a tocar puertas. Y cuando tocamos la puerta, y abre la puerta, dice, oh, gracias por ese material. ¿Quiénes son ustedes? Allí viene la oportunidad. ¿Quiénes son? El nombre es el verdadero expresión de ¿qué? Y por eso debemos usar el nombre. ¿Hasta cuándo se va a usar el nombre? ¿Hasta cuándo se va a usar el nombre? Siempre hay. Es una buena pregunta para todos nosotros, los adventistas del séptimo día. Adventistas del séptimo día, y luego con la libertad, que la semana que viene lo voy a invitar para entender por qué somos libres. Se me ha instruido llamar al pueblo de Dios a llevar sus acciones en armonía ¿con qué? Con su nombre, del que no necesita sentirse ¿qué? Y no se siente vergüenza. Si trabajamos en la comunidad, la gente debe conocer bien quiénes somos y por qué somos lo que somos. No nos llamamos e inventamos nombres que Dios nos ha inspirado. La fe de la iglesia adventista del séptimo día, ¿qué era? Cada vez que es llevada, ¿qué? En la formación del carácter. Dice aquí, el pueblo de Dios tiene una gran obra que hacer. Otra vez, en la colección CRES. Semillas han de ser plantadas que producirán el tipo correcto de cosecha. El mundo, ¿por qué usamos el nombre? El mundo debe ver en la iglesia de Dios verdadero ¿qué? ¿Qué debe ver en la iglesia? Eso incluye tener puestos de responsabilidad, el orden. Eso incluye tener diáconos, ancianos, ministros. O ya no hay que hacer eso porque ya vivimos en el 2023 y ya no es necesario. Mi pregunta es, ¿hasta dónde va a llegar esas responsabilidades dentro de la iglesia? Dice aquí, el mundo cuando entra en una iglesia, cuando mira, o si no mira a nosotros afuera en el mundo, debe ver orden y ¿qué más? Disciplina, verdadera ¿qué? Organización. Y Dios lo inspiró, lo vemos allí en la Biblia, no solamente en el Nuevo Testamento, lo vemos en el Viejo Testamento igual. Y lo vemos en la inspiración que dice lo mismo. La gente dice muchas cosas, hermanos. Debemos aprovechar que Dios ha permitido la palabra de Dios en nuestras manos. No dejamos llevar por las locuras que dice el hombre. Resulta hoy en día que cualquiera que se levanta a decir cualquier locura, hay más seguidores a esas locuras que a la verdad presente. Locuras. Dice aquí, algunos tienen este libro también, Evento de Tiempo Final, la página 260, dice, me fue presentada una compañía. ¿Qué era? Una compañía que a pesar de llevar el nombre adventistas del séptimo día, esto está hablando de algunos que sí llevan el nombre, pero mira esto, dice, aconsejaba que el estandarte, que es el nombre, que nos hace un pueblo singular, no sé qué.
Entonces hay algunos que sí profesan llevar el nombre, pero dicen, ay, pero no digas el nombre mucho. No le digas mucho delante del pueblo, porque cada vez que tú lo dices, la gente van a asociar los atributos del nombre y nos van a decir raros. Entonces, si hay aquellos que profesan, tienen el nombre, tienen el derecho del nombre, pero luego dice, ay, pero mejor, menos que lo usa, mejor. Sigue diciendo aquí, el estandarte, que es el nombre, debe, ¿qué dice acá? Flamear sobre el mundo. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo hay que usar el nombre? Ahora, mis hermanos, te digo algo muy importante. Si usted está adorando y está desorganizado, no está unido a un movimiento, porque la iglesia de Cristo es una iglesia organizada. No está organizada con lo demás mundial, no está organizado a nivel local y tampoco quiere profesar los atributos de carácter de su fe usando ese nombre. Usted no está siguiendo el espíritu de profecía ni la Biblia tampoco. Dios va a tener un pueblo que va a llamarse en público constantemente por su nombre, porque Dios le dio el nombre, nadie más lo dio. Pero hoy se llama a todo lo demás y inventa cuantos nombres. Mira, querer usar el nombre que Dios dio. Alguna parte de eso porque algunos no tienen el derecho de usar el nombre estos últimos días. Pero sabe que Dios ha provisto donde el pueblo todavía tenga el derecho a usar el nombre. Y que pueden no solamente usar el nombre, sino practicar lo que se aconseja que se debe practicar. Enseñar y vivir y predicar lo que se entiende que se debe enseñar, vivir y predicar. Dice aquí, el mismo evento de tiempo final. Hermanos, si no tienes el librito, deben tenerlo. ¿Ah? Mira el título, ¿de qué habla? ¿Eventos de qué? Y no es evento de los últimos días, no se confunda. Dice aquí, pero el sábado de Jehová ha de ser una señal para mostrar la diferencia que existe entre los obedientes y los desobedientes. Dice, vi a algunos, extendía su mano para quitar ¿qué? El nombre. ¿Por qué? Porque cada vez que pronuncia el nombre, dice ¿qué cosa? Adventista del séptimo día. ¿Qué decimos? Yo creo en el segundo venimiento de Jesús y yo creo también en el ¿qué? Y algunas personas quieren bajar, tumbar el estandarte por no usar su nombre. Simplemente por no usar su nombre. Dice, no, pero yo vengo a la iglesia el sábado. Ajá, pero en público te abochonas. De no usar tu nombre. Dice aquí, quitar el estandarte y hacer ¿qué? Oscurecer su significado. O sea, el significado del estandarte y de la fe que profesan. Es decir, vamos, hola, feliz día, queremos, ¿verdad?, visitar la comunidad y entregarles unos materiales para las familias, para aportación moral, espiritual para cada familia. Aquí tenemos un material. ¿Quiénes son? Somos cristianos. Hasta ahí llegamos. ¿Qué clase de cristianos? Somos protestantes. Oh, ¿de qué iglesia van? La iglesia del cuarto ángel. O sea, nunca he escuchado esa iglesia. ¿A qué pertenece? No somos cristianos. O sea, hermanos, ¿dónde llegamos? ¿Dónde llegamos?
Apocalipsis 3, 9 dice, todavía hablando de la iglesia de Filadelfia, dice, he aquí, mira la experiencia de Filadelfia, yo entrego ¿a quién? A la sinagoga de quién? De Satanás. Usted ya debe saber esto. ¿Quién es la sinagoga de Satanás? Mira los atributos que la Biblia da a la sinagoga de Satanás. Dice, la sinagoga de Satanás, los que dicen ser judíos espirituales, porque estamos hablando de Apocalipsis, ¿verdad? No estamos hablando literal. Y no lo son, sino que ¿qué? Es que dicen que usan el nombre, tienen y pueden profesarlo, dar el derecho de hacerlo, pero no verdaderamente creen ni llevan las características ni los atributos del nombre. O sea, dicen que son judíos espirituales. Y judíos espirituales, si tú piensas en un judío, tú piensas una persona que practica ciertas cosas, ¿verdad? Si yo digo judío, tú piensas, ok, cree en espíritu de profecía, porque judíos tenían profetas, ¿verdad? Tenían un régimen de salud los judíos, ¿sí o no? Sí. Ellos guardaban los mandamientos de Dios, incluido el sábado también. ¿Ok? Entonces son judíos espirituales, profesan ser, pero son ¿qué? Mentirosos. Es que están delante de todo el mundo diciendo, sí, yo soy uno de estos, pero verdaderamente no son. Esa es la sinagoga de Satanás. Cualquiera pensara que era un malvado, que está todo pintado y vestido de una forma, que tiene un olor, tal olor encima y que cuando se mira espantoso. No, eso no son sinagogas de Satanás. Sinagoga de Satanás es lo que dice, y andan por ahí diciendo, no, nosotros somos los verdaderos, guardamos todas estas cosas, pero no lo promueven, no lo soportan, ni siquiera los quieren. Qué calladitos se ponen. He aquí, yo haré que vengan y ¿qué? Se postren a tus pies. ¿A los pies de quién? Los verdaderos. Los que verdaderamente practican la fe primitiva. Y reconozcan que yo, Cristo, te ha amado a ustedes. ¿Por qué? Porque siempre va a decir, ustedes no son nosotros. Pero Cristo va a hacer algunas cosas para dejar en claro que sí yo apruebo esos. Sí yo los he amado. Y sí lo hemos visto por algunas razones por las cuales el Señor dice eso. Uno, porque no han negado su ¿qué? Su nombre o su fe. Dice aquí, sigue diciendo, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Por eso el Señor los mantiene a ellos. Dice, yo también te guardaré. ¿Cuándo? Ahora yo te pregunto, esa prueba, ¿cuándo es? La gran prueba. ¿Es pasado, presente o futuro? Pero estamos hablando de la iglesia de Filadelfia. Pero dice el Señor que yo también te guardaré la hora de la prueba que ha de venir sobre ¿qué? ¿Cuándo? El mundo entero. ¿Futuro? ¿Sí o no? Es decir, que vamos a ver unos hermanitos de la iglesia de Filadelfia en la hora final, que son verdaderos. Para probar a los que moran sobre la tierra, o sea, la lucha que va a venir. Dice Apocalipsis 13:11, hablando de la prueba. Porque dice el Señor a la iglesia de Filadelfia que lo va a guardar en medio de qué prueba. Bueno, ¿qué prueba estamos hablando? La prueba de Apocalipsis capítulo 13, esa es la prueba. Esa es la prueba que dice aquí.
Vi después otra bestia que subía de la tierra, tenía cuernos semejantes a los del cordero y hablaba como dragón. Dice, ejerce toda la autoridad ¿de cuál? De la primera bestia, que es despótico, que no respeta la libertad de conciencia, que persigue a los demás, que cuando quieren practicar la fe primitiva, así como los valdenses, lo perseguía. Yo te pregunto, hermano, ¿has escuchado de los valdenses alguna vez? Sí. Hablamos de dónde ellos vivían, hablamos de eso, ¿verdad? La semana pasada. ¿De dónde vivían? Ajá. Una pregunta. ¿Ellos eran algo organizados? ¿Ellos estudiaban? ¿Tenían pastores? ¿Tenían evangelistas? ¿Y entrenaban a jóvenes y los mandaban de experiencia a hacer una obra? ¿En medio de persecución? Ah, era una iglesia organizada. Ejerce toda la autoridad de la primera bestia y hace que la tierra, los moradores de ella, adoren a la primera bestia. Spalding y Magan, página 4, dice, vi que la bestia de 2 cuernos tenía una boca de dragón y que su poder se encontraba en su cabeza y que el decreto saldrá de su boca. Entonces vi a la madre de las rameras. ¿Quién es la madre? Puede decirme la primera bestia de Apocalipsis 13. ¿Podemos decir eso? O por lo menos la cabeza que fue herida. Dice, entonces la madre de las rameras, que la madre no eran las hijas, sino separadas y distintas a ellas. ¿Quiénes son las hijas? La segunda bestia de Apocalipsis 13. Dice aquí, ella, la madre, ha tenido su tiempo. ¿Es qué dice acá? ¿Quién va a obrar ahora, en el futuro? Y sus hijas, las sectas protestantes, eran lo próximo ¿a qué? A subir al escenario y actuar con la misma mente que tuvo ¿quién? Que persiguió a los santos. Ok, ¿dónde vamos? Vi que como la madre ha estado declinando en poder, las hijas han estado ¿qué? Y vimos eso un poquito la semana pasada. Algunos que representan esta nación ya no creen en separación de ¿qué? Y ya está subiendo las ideas que existía antes. ¿Sí? Dice, y pronto ¿qué hará? Ejercerá el poder una vez ejercitado ¿por quién? Por la madre. Vi que la iglesia nominal, ¿y quién es más? Los adventistas nominales. ¿De quién está hablando? Hay adventistas y son nominales. ¿Y por qué dicen nominales? Bueno, porque ellos profesan ser algo que no son. Y no limite lo que puede resignificar las palabras adventista nominal. Luego uno solamente piensa en una organización. Cualquiera de nosotros podemos ser un adventista nominal. Solamente ir de lado a lado, usar el nombre, no vivir lo que profesamos, me hace a mí, ¿qué cosa? Un adventista nominal. Dice aquí que la iglesia nominal y los adventistas nominales, ¿a igual a quién? Nos traicionarán juntos ¿a quién? Para obtener su influencia en combatir ¿qué? La verdad. Porque esconden el nombre, dice, shh, no lo diga tanto. No queremos ser diferentes a los demás. Queremos unirnos con ellos. Cuando viene la persecución que Dios va a guardar a la iglesia de Filadelfia, lo va a guardar de aquellos que dicen que son verdaderos judíos, pero son de la sinagoga de Satanás. Yo te pregunto, ¿quién no acusaría
a un adventista fiel? ¿Quién? ¿Quién lo acusaría? ¿Alguien que lo desconoce? ¿Alguien que desconoce la fe adventista? ¿Alguien que te desconoce a ti, que nunca te ha conocido a ti personalmente ni a tu familia? ¿O alguien que te conoce bien tus creencias? ¿O alguien que no conoce bien dónde adoras tu familia y cómo eres? Pero ya nosotros no creemos lo mismo que tú crees. ¿Quién nos va a acusar? ¿Quién nos va a perseguir? Pero la palabra de Dios dice, yo te guardaré. De la sinagoga de Satanás. Aquellos que dicen que son judíos, pero no lo son. Apocalipsis 3:11 dice, he aquí, yo vengo pronto. Y esto lo dice la iglesia de Filadelfia. ¿Qué dice? Retener lo que ¿qué? Para que ninguno tome tu corona. Tenga cuidado. Y hoy en día hay muchos. Ya están tomando coronas, mis hermanos. Ya está en tiempo de tomar coronas. Y no lo sabemos. Muchos son de la sinagoga de Satanás pensando que son de remanente. Yo tengo una pregunta. Dice, pero ¿por qué tú hablas de sinagoga de Satanás en Filadelfia? Nosotros somos la Odisea. Hermanos, yo te pregunto, ¿quién en la condición laodicense será salvo? ¿Quién? ¿O será que la iglesia en la condición laodicense estará salva como iglesia o como individuo? ¿Qué necesitan hacer, hermanita Beatriz? Y cuando yo me arrepiento, ¿ahora qué atributos voy a reflejar? ¿Es de Filadelfia? ¿Que hemos caído todo en esa condición? Sí. ¿Pero que debemos seguir en esa condición? Dios nos hace una amonestación. ¿Sí? Primera Tesalonicenses 1:1. Pablo se dirige a las iglesias. Recuerda, en medio de persecución. ¿Qué le pasó a Pablo? ¿Cómo murió Pablo? ¿Enfermo de COVID? ¿O tuvo cáncer? ¿O qué? ¿Qué pasó a Pablo? ¿Había persecución en los tiempos de Pablo? ¿Sí o no? ¿Cómo se dirige Pablo? Dice, Pablo, ¿quién más? ¿Quién más? ¿A quién se dirige? Saludos a la iglesia de los en Dios Padre y en Jesucristo. Saludos, gracia y paz sean a vosotros. Pablo saluda a una iglesia de lejos. Él no estaba allí. Pero noten bien. Ahí está la iglesia organizada. Dice aquí, 1 Pedro 5:13. La iglesia que está, ¿dónde? ¿Dónde es eso? Elegida juntamente con vosotros. ¿Y quién? Marcos, mi hijo. Nos mandamos saludos. ¿Verdad, Marcos? 1 Pedro 5:14 dice, saludos unos a otros. Todavía se está dirigiendo a Babilonia o a Irak. Pero me gusta aquí Filipenses 1:1. ¿Qué dicen mis hermanos? Pablo, Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús, que están, ¿dónde? Filipos. ¿Con quiénes con ellos? ¿Quién está allí con ellos en la iglesia? Los obispos, que son los ancianos, los dirigentes. ¿Y qué más? Y los diáconos. Yo te pregunto, ¿la iglesia estaba organizada, sí o no? En medio de la persecución. Ahora yo te pregunto, hermanos, ¿usted piensa o siente que vivimos en los últimos días? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. Por lo tanto, usted todavía que piensa que vivimos en los últimos días, deben formar parte de un cuerpo organizado, ¿sí o no? Y o cada cual debe hacer lo que le da la gana. Y decir, bueno, yo soy fiel a Dios, me entra mi diezmo,
yo lo cojo. Y yo soy fiel, yo no voy a quedar con el diezmo, yo lo voy a regalar por acá, lo voy a dar por acá, porque yo pienso que está bien aquí. Yo voy a hacer este proyecto en esta esquina y lo voy a hacer porque yo pienso que Dios, pues, me dice a mí. Yo voy a levantar una obra aquí, en este país o en este lugar, porque pues yo siento que es mi idea y que si quieren unir a mí, puede venir al programa. Pero que sean mis ideas, de nadie más. Hermanos, la obra así nunca va a ir a ningún lado. Dios siempre ha tenido un cuerpo en el cual se coopera dentro del cuerpo. Y no podemos confundir, así como los discípulos, porque los discípulos creían también medio independiente también. Cada cual quería el beneficio y que se hiciera como ellos pensaban. Comenzando con Judas. Judas quería que Jesús hiciera lo que él pensara, ¿sí o no? Judas dice, es que este es Jesús, hay que ayudarle porque es muy lento. ¿Somos así? ¿Algunos de nosotros? Es que la iglesia no hace así. Yo no sé qué pasa con la junta, con el pastor. Ajá, pero Jesús tenía motivos, razones por las cuales. Mira, Jesús, ¿a qué edad se bautizó? ¿Y por qué se tardó tanto Jesús? ¿Debería como impulsarle un poquito antes? ¿Ah? Ese es el problema, mis hermanos. Pero vivimos los últimos días, debemos ser parte de un cuerpo organizado. Bueno, siempre la iglesia de Dios era un cuerpo organizado. Hablamos de los valdenses, hablamos de la iglesia de los colosenses, hablamos de los Filipos, hablamos de todos, hablamos de Pablo, hablamos de Pedro. Y sabemos que había un concilio en Jerusalén, donde los líderes principales del movimiento trataban los asuntos difíciles que la iglesia local no podían atender. ¿O será porque ya estamos en el 2023, cada cual al garete como piensan? Primer Escritos, le dejo con estas citas, hermanos. Primer Escritos nos ayuda un poquito del futuro. Aquí hubo una visión que parecía todo el mundo se había montado en un tren. Y el tren lo llevaba, el conductor era Satanás. Pero parecía que todos el mundo estaba subido sobre ese tren y que ya no quedaba nadie más. Dice aquí, pregunté al ángel si no quedaba nadie, porque cuando lo miró, vino el tren lleno de gente y el conductor así feliz, diciendo, ajá, lo capté toditos. Y los que montaban en el tren diciendo, sí, qué bueno está este tren, este es divertido, sí, va rápido. Y decía que iba rápidamente a la destrucción. Dice aquí, pregunté al ángel si quedaba nadie. Me invitó a mirar en la dirección opuesta y vi una, ¿qué? Compañía. Ahora, si yo uso la palabra compañía, ¿a qué lo podemos comparar? ¿Qué llega a tu mente si digo compañía? Un grupo de personas. En el ejército, ¿hay compañías? ¿Hay compañías? Sí. Y las compañías, o el ejército mejor dicho, ¿el ejército es organizado? ¿O la gente hace lo que quiere en el ejército? Dice aquí, vi una compañía pequeña que viajaba por la senda angosta. Todos parecían estar ¿cómo? Divididos en la compañía. Cada cual hacía como él quería en la compañía. Algunos jalaban para acá, el otro jalaba para allá. No estaban firmemente unidos. Estaban firmemente unidos la compañía, vinculados. ¿Qué le unía a ellos? La verdad, dice, agrupaciones o... ¿Cuándo es esto? Estos eventos aquí que miramos,
¿Eso es pasado? ¿Esa visión es pasado o es futuro? Es decir que nosotros, si viene persecución y muchos hablan de ir al campo, de ir corriendo a las montañas, ¿será que cada cual independientemente va a ir corriendo a su lado, solo? ¿O cómo va a ser? Yo quiero que usted, si ha hecho esa pregunta alguna vez, considere la cita que le voy a presentar ahora. Porque yo le hice la pregunta a una persona, me dijo, no, ya para ese tiempo, olvídate, cada cual para su lado, porque pues si hay una persecución y ya la iglesia legalmente no puede existir, por lo tanto, pues, ¿cómo se va a hacer? Sí, quizás legalmente no puede existir, pero puede seguir organizado. Es decir, lo que estamos practicando ahora en libertad, se sigue practicando hasta que termina todo. Mira lo que dice aquí. Esto es Primera Escritos, página 88. Aquí vemos la primera visión del hermano Juan, del pueblo caminando la senda angosta. Dice aquí, vi a los santos abandonar las ciudades. Ahora yo pregunto, hermano, en este momento, y quiero su enfoque antes que terminamos ahora, ¿en qué momento los santos totalmente van a abandonar las ciudades? Por favor, ayúdeme. No, en la ley dominical todavía hay trabajo que hacer, pero está bueno, está muy cerca. O sea, ellos quizás no viven en la ciudad, pero ellos sí tienen una obra que hacer ahí durante el tiempo de gracia todavía. ¿Cuándo totalmente abandonan la ciudad? Nunca para volver. ¿Cuándo? Cuando ya no hay misericordia. Y vamos a mirar algo. Mira lo que dice. Vi a los santos abandonar las ciudades y los pueblos. Ya no están en los pueblitos, ¿sí? Y juntarse ¿en qué? Grupos. ¿Iban cada cual solo, independiente? No, en grupos. ¿Para vivir dónde? En lugares más apartados. Es decir, y yo pregunto, para quedarme bien claro, hermanos, ¿habrá una ley dominical nacional que va a aportar o fomentar persecución, sí o no? Porque ya algunos adventistas ni creen eso, ¿eh? Por eso pregunto. Y en medio de ese evento, ¿habrá más trabajo que hacer o allí se acabó? ¿Habrá más trabajo que hacer? ¿Cuando se acabe la gracia? No, cuando se decrete una ley dominical nacional. ¿Hay más trabajo que hacer? ¿Y algunos de esos trabajos son en ciudades? Entonces, en algún momento los santos van a tener que visitarla para hacer ese trabajo, ¿sí o no? Pero en algún momento lo abandonan completamente. Ya se acabó, ya no hay que volver para allá. ¿Por qué? Porque ya no se puede salvar nadie. Just too late. Ya se acabó. Por lo tanto, ya ahora sí se retiran. ¿Hasta dónde? Tú sabes que hay personas que se están alejando hasta allí ahora. Mucho antes de tiempo. Teniendo oportunidad de trabajar y salvar almas. Pero allí andas escondido, haciendo nada. Solamente esperando. Eso se llama egoísmo. Queriendo salvar sus cuellos. Y solamente eso. Por eso se nos ha instruido, hermanos. La iglesia tiene dirección para que saber. Cuando sucede esto, yo sé dónde yo estoy. Cuando sucede esto, yo me muevo. Porque yo sé dónde voy. Yo no tengo que estar perdido. Aquí va el camino del pueblo. Van caminando. En este camino, hermanos, Dios nos ha instruido, pero otros se desvían del camino, otros se han ido. Hermanos, les pregunto al final, ¿qué es lo que piensan? ¿Quiénes adoran los pies de los santos?
Dicen los impíos. ¿Qué más dicen? ¿Quiénes adoran a los pies de los santos? ¿Quiénes? Son mentirosos. Los mentirosos. O puedo decir de esta forma, usted me corrige, ¿verdad? Si estoy mal, ¿eh? O no me cree si cree que, ¿verdad? Los que se mantienen como la Odisea y nunca son convertidos, nunca sale de esa condición, nunca se arrepienta. ¿Cuál es su fin? ¿No será que van a adorar los pies de los iglesitas de Filadelfia? ¿No será que van a querer perseguir a los demás? ¿No es que ya ha demostrado la persecución que si los hermanitos quieren creer en la Biblia, Espíritu y Profecía, si quieren vivir y practicar de una forma, si quieren pararse en el púlpito y ahora basarse en las instrucciones para el pueblo de Dios, se critican, se burlan, lo borran, lo asesinan de su carácter, chismeando y hablando y mofando y riéndose. ¿Y qué pasará al final de aquellos que se prestaron para todo eso? ¿Tú sabes lo que va a pasar al final? Dios lo va a traer a buscar la salvación a los pies de aquellos que se burlaron, que persiguieron, buscando salvación cuando ya no hay, cuando ya se acabó. Hermanos, estamos en una iglesia por la verdad que podemos practicar aquí. No porque es la iglesia más grande aquí de Houston. No porque las sillas son las más cómodas. Y no porque la tesorería es la más grande de todas las iglesias de Houston. Por eso no estamos acá. Por ese motivo no es que la adoramos aquí, ni porque mi hermanito está acá, mi familia está aquí también y ya yo estoy acostumbrado. Y no porque me quedan 2 minutos de casa tampoco. Hay escasez de la verdad. Quizás debemos estar hasta dispuestos a viajar 2 horas, 3, para escuchar dónde está la verdad. Cantamos anteriormente, Iglesia de Cristo. Te pregunto, cuando Jesús viene, la Biblia dice, ¿qué es lo que Él viene a buscar? Ni siquiera lo puse el texto porque usted lo conoce. Cuando viene Jesús, ¿viene a buscar qué? Su iglesia. ¿Qué es eso? ¿Un montón de gente corriendo los montes, cada cual separados uno a otro? ¿O es un cuerpo unido? Unos hermanos unidos en fe, organizados, sumisos, respetan unos a otros, y amor y unidad. Te damos gracias, Señor, que tú inspiraste, Señor, que se levantara tu iglesia en medio de la dificultad, en medio del fanatismo, en medio de muchas tradiciones vacías, justicia propia, en medio de un pueblo que debería conocer tus verdades, que profesaba su nombre, pero no te conocían a ti. Pero vino Jesús para poner orden a la iglesia. Vino Jesús para establecer una iglesia en esta tierra, la cual hemos encontrado que ha existido durante el tiempo de los discípulos, en todas las partes del mundo, durante la Edad Media, donde ha habido fieles personas a tu verdad,
Y al igual que tú inspiraste este movimiento en medio de la dificultad en esta nación, en medio de la guerra civil. Pero hoy, Señor, todavía debe haber una iglesia. Una iglesia que se levanta y que está organizado para glorificarte. Que cuando el mundo mira una iglesia sometido a Dios. Una iglesia unánime. La iglesia la cual Cristo viene a buscar. Señor, ayúdanos que todos podemos ser miembros de esa iglesia. Que puede ver el amor, la unidad que hubo dentro de los discípulos para el Pentecostés. Y que no haya la división, la justicia propia, los deseos que había en los discípulos antes de ese tiempo. Señor, únenos con las personas que tú quieres que estemos unidos hasta lo final. Que podemos estar agrupados correctamente, que podemos estar sumisos unos a otros, como dice la Biblia, y deseando la salvación para todos. Que podemos obrar y hasta dar nuestras vidas, si sea necesario, por la salvación de almas. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.